La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia mormona. Yo no sé si ustedes conocen Chihuahua, pero en Chihuahua hay mormones. ¿Por qué hay mormones en Chihuahua? Porque cuando los mormones practicaban la poligamia, se tuvieron que escapar de Estados Unidos y se fueron para México. Vivieron en Chihuahua y florecieron allá. La iglesia mormona se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue fundada en 1830 por Joseph Smith, aquí en los Estados Unidos. Y Smith lo que afirmó era que él había recibido una revelación de Dios, una revelación divina, la cual es conocida como el Libro de Mormón. Ellos dicen que es un texto sagrado y según los mormones complementa la Biblia, pero de lo que hemos visto completamente la sobrepone. Tras la fundación de la iglesia mormona, la iglesia inmediatamente encontró persecución por sus doctrinas tan extravagantes y locas y por sus prácticas que eran no muy usuales a una nación cristiana, y enfrentaron persecución al principio. Tuvieron que mudarse varias veces todos los mormones. Empezaron en Nueva York y luego se fueron a Ohio y luego se fueron a Missouri y de Missouri se fueron a Illinois y luego finalmente llegaron a Utah, a Salt Lake City, donde se establecieron bajo la dirección del segundo profeta de ellos, Brigham Young. Esta secta ha crecido significativamente. Cuenta ahora con 17 millones de miembros en el mundo. De estos 17 millones, 7 millones más o menos residen en Estados Unidos, lo que representa el 40%. Entonces el 40% de los mormones viven en Estados Unidos, el otro 60% fuera del país. Ahora, quiero que sepan una cosa, los mormones tienen muchísimas doctrinas falsas. O sea, muchísimas. No las voy a mencionar todas aquí. Sería todo un mensaje nomás para mencionarlas y cubrir lo que significan. Y probablemente lo hacemos en otra ocasión. Pero nomás unas rápidas para que sepan qué es lo que creen ellos diferente a nosotros. Los mormones son salvación por obras. Creen que se salvan obedeciendo los mandamientos. Nosotros los cristianos somos salvación por fe, que es lo que enseña la Biblia. También los mormones niegan la infalibilidad de la Biblia. Niegan la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué significa? Los mormones no aceptan que la Biblia no tiene errores. Y lo tienen que creer ellos porque como sus libros religiosos de ellos, el libro de Mormón y los demás libros de ellos, contradicen la Biblia, entonces ellos tienen que decir que la Biblia tiene errores. Tienen que decir que la Biblia fue mal traducida. Tienen que decir que la Biblia fue corrompida. Lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque sus libros, los 3 libros que ellos usan mayoritariamente, sus libros de su fe de ellos, que ahorita los voy a mencionar, contradicen la Biblia. Entonces, por eso tienen que concluir que la Biblia no es infalible. Ellos creen que todos los seres humanos se van a salvar, sean mormones o no, sean ateos o no, odien a Dios o lo amen. Los mormones enseñan que todos los seres humanos se van a salvar, que todos los seres humanos van a tener vida eterna en bendición de alguna manera. Y luego creen en una doctrina que es muy ofensiva a Dios, que es que
los mormones obedientes se pueden convertir en Dios. Esa es una doctrina muy loca que los cristianos no podemos ni aceptar de ninguna manera. También creen los mormones que todos los seres humanos existían antes de vivir aquí en la tierra, que tienen una existencia preterrenal, o sea, antes de aquí en la tierra, de los cuales detalles no podemos conocer porque con la mente actual no podemos saber, pero que todos los seres humanos existían antes. Y luego los fundadores, los falsos profetas de ellos, eran creyentes de la poligamia. Ellos practicaban la poligamia y la enseñaban. Los mormones de hoy día ya no siguen la poligamia porque Estados Unidos pasó leyes en contra de la poligamia y no les quedó de otra más que o irse del país o ser aquí arrestados. Entonces, pues prefirieron dejar la poligamia. Pero la dejaron forzados. Y los fundadores, como vamos a ver en esta plática de hoy, no aceptaban el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y luego creen que los matrimonios que tienen los mormones y las uniones familiares que pueden existir eternamente mediante las ordenanzas de la iglesia mormona. Para los mormones, Jesús no es el único Dios verdadero del universo y rechazan la Trinidad. Ellos enseñan que el Padre Celestial, o sea, el Dios nuestro, el Padre Celestial, es un hombre exaltado de carne y hueso que existía antes como un hombre igual que nosotros, que fue un mormón obediente en otra galaxia o en otro universo o en otro planeta. Fue un mormón obediente y se convirtió en Dios y Él es ahorita nuestro Dios, y los mormones obedientes hoy día pueden ser dioses en un futuro. Esta es una doctrina que Satanás mismo se inventó. Esto es de Satanás mismo. Y creen que tiene uno que realizar ciertas ordenanzas en la iglesia mormona para alcanzar ese grado de exaltación en la próxima vida. Esa exaltación es una creencia en el mormonismo que sostiene que después de la muerte algunas personas alcanzarán el nivel más alto de la salvación en el reino celestial y que vivirán eternamente en la presencia de Dios y continuarán como familias y se convertirán en dioses y crearán mundos y tendrán hijos espirituales sobre los cuales gobernarán. Como les dije, creen que el mormón obediente puede ser igual que el Dios que ellos dicen creer. Hoy día hay profetas y apóstoles modernos que existen como portavoces de Dios y es el presidente de la religión mormona el que es el profeta actual. Ahora, los libros de ellos, que les digo que estos libros los han sobrepuesto a la Biblia, es el libro de Mormón. Ese es el libro principal de ellos, el libro de Mormón, que es la piñaventura más grande que se ha inventado el hombre. Y luego Doctrinas y Convenios, otro libro importante, y La Perla de Gran Precio. Entonces, esos son los 3 libros de los mormones. Los mormones dicen que siguen la Biblia, pero no es cierto, porque sus 3 libros contradicen la Biblia y la Biblia contradice los 3 libros. Pero usan la Biblia como un gancho al público. Pero cuando la Biblia dice algo en contra de sus 3 libros o de sus enseñanzas, entonces ellos dicen, es que la Biblia fue corrompida. Por eso es que dice eso. Es que la Biblia fue mal traducida, es que la Biblia no es infalible, ¿sí lo ve? Ellos creen en sus 3 libros, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Cuando usted hable con un mormón, ya sea un misionero mormón, esos que los ven ustedes a lo mejor
seguido, a lo mejor no tan seguido, pero los ven. O algún mormón o alguna persona que se está acercando al mormonismo, usted va a tener que darles testimonio de lo que ellos creen y cómo la Biblia refuta eso. ¿Sí lo ve? Usted tiene que hablar lo que ellos creen y enseñarles de la Biblia que lo que ellos creen no va con la Biblia. Porque los mismos mormones no creen todas sus doctrinas. Los mismos mormones no aceptan todas las doctrinas que creían sus fundadores. Y se les tiene que enseñar lo que enseñaron sus profetas. Y se les tiene que enseñar lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, para que ellos vean que es incompatible su religión. Es la primera doctrina que es muy ofensiva a Dios, que es la doctrina de la exaltación, en la que ellos se pueden convertir en dioses. Los mormones creen en 3 reinos: el reino celestial, el reino terrestre y el telestial. Y los mormones obedientes que cumplen las ordenanzas y los pactos y todo lo que se ocupa, y son fieles en todo, entrarían al reino celestial y serían ellos exaltados al grado de ser Dios en un futuro. Esto es algo que lo dijo el 5º presidente y profeta de ellos, Lorenzo Snow. Lorenzo Snow tiene un dicho, una cita muy famosa, y dijo esto: como es el hombre, Dios antes era. Como es Dios, el hombre puede ser. Blasfemia de lo más profundo del infierno es esto. Y lo vamos a ver. Vamos todos a Isaías 43, verso 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Aquí está. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. A ver, ¿es compatible esa doctrina de los mormones con lo que dice Dios aquí? No, absolutamente no. Dios dice que antes de Él nunca ha sido formado otro Dios y no va a formarse otro Dios después de Él. Dios es el único Dios. Vámonos a Isaías 44, 6, un capítulo más adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Véalo. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otros dioses? Absolutamente no. El Dios que le habló a Isaías, que es el Dios verdadero, dice que no hay otros dioses. Vamos al verso 8. Voy a leer. Dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vemos que Dios dice repetitivamente y constantemente que no hay otro Dios, que nunca ha habido y que nunca va a haber, y que Él no conoce ningún otro Dios. Si fuera cierto lo que dicen los mormones, de que el Dios nuestro ahorita actual fue un ser humano en otro planeta, en otra galaxia, etc.,
que fue un mormón obediente, entonces él conocería el Dios que fue el Dios de él en su planeta. Pero aquí Dios dice, no hay Dios fuera de mí. Luego en Isaías 44:8 dice, no conozco ninguno. Conocería mínimo uno, ¿no? O sea, al menos si el Dios nuestro de ahorita fue un hombre en otro planeta, un mormón obediente que fue fiel a su Dios, conocería a ese Dios, ¿sí o no? Al menos. No tendría que decir acá en Isaías 44:8, no conozco ninguno, conocería al menos uno. Pero Dios dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Voy a dar una lista de todos los versos que dicen que no hay otros dioses. Y hay más versos, esto es simplemente un ejemplo. Pero es incompatible la enseñanza de la exaltación mormona con la Biblia. Es incompatible. Es una doctrina falsa que Satanás mismo, de lo más profundo del infierno, se inventó porque es ofensivo a nuestro Dios. Y a Satanás le encanta ofender a nuestro Dios y se inventó esa religión para ofender a nuestro Dios. Pero Dios reina y Dios se glorifica y Dios va a juzgar a estos falsos profetas. Todo se va a corregir. No hay problema. Hola, solo un pequeño recordatorio. No te vayas. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. No te cuesta nada, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todo el mundo. Dios te bendiga y te cuide. Ahora, ¿cuál es la segunda doctrina de la que vamos a hablar hoy? Y les repito que no son todas las doctrinas, ni tampoco son las más importantes, pero son las que pudiéramos tratar con los mormones, demostrándoles muy fácilmente de la Biblia que lo que ellos enseñan no puede ser. La otra es la poligamia. Los profetas de la iglesia mormona enseñaron que la poligamia era necesaria para entrar al grado más alto del cielo y hasta para poder ser salvo. ¿Me escuchó? Los profetas fundadores de la iglesia de los mormones enseñaron que la poligamia era necesaria no solo para entrar al grado más alto del cielo, sino para poder ser salvos. ¿Pero qué? Hoy día no lo creen eso los mormones actuales. Pero vamos a ver algunas cosas que dijeron aquellos profetas. Les voy a leer algo que dijo Joseph F. Smith, el sexto presidente y profeta. Fue sobrino del fundador Joseph Smith. Él dijo, y esto está en los archivos de la iglesia mormona, y es público esto, Joseph F. Smith, el profeta de ellos, dijo, algunas personas han supuesto que la doctrina del matrimonio plural era una especie de superfluidad o no esencial para la salvación o exaltación de la humanidad. Quiero expresar aquí mi solemne protesta contra esta idea, porque sé que es falsa. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que esta doctrina es muy importante, que la doctrina del matrimonio plural o la poligamia es muy importante y es esencial para la salvación y exaltación de la humanidad. Entonces, el mormón de hoy día que no practica la poligamia, de acuerdo a sus profetas fundadores, no puede ni entrar a la exaltación, ni al cielo, ni tampoco va a poder ser salvo. Fíjese usted. ¿Qué dijo Orson Pratt, uno de los miembros originales del Quórum de los 12 apóstoles? Dijo, si la pluralidad de matrimonios no es verdadera, o en otras palabras, si un hombre no tiene el derecho divino de casarse con 2 esposas o más en este mundo, entonces el matrimonio por la eternidad no es verdadero y su fe es completamente vana. Palabras muy fuertes, muy duras. Vea lo que está diciendo Orson Pratt. ¿Qué dijo Brigham Young, el segundo presidente y profeta
de la religión mormona. Dijo, ahora bien, cuando un hombre de esta iglesia dice, no quiero más que una esposa, viviré mi religión con una sola, tal vez se salve en el reino celestial, pero cuando llegue ahí, no se encontrará en posesión de ninguna esposa y permanecerá soltero para siempre, jamás. ¿Qué está diciendo Brigham Young? Está diciendo que los mormones que no practican la poligamia y nomás tienen una esposa, van a ser de cierta manera castigados, porque si es que la hacen al reino celestial, cuando lleguen ahí no van a tener esposa y no van a poder tener el sexo celestial que ellos tanto enseñan, sino que van a ser solteros para siempre. Y esta es la doctrina de los mormones, que los mormones que son fieles y obedientes van a poder tener sexo y procrear en la próxima vida. Pero ¿qué dice Jesucristo? Vamos a Mateo 19, hermanos. ¿Qué dice Jesucristo? En Mateo 19, versos 4 al 6. Dice el verso 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo nos dice, hermanos, que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Y Jesucristo nos dice que esa fue la intención original de Dios para los seres humanos. Si la intención original de Dios fuera que un hombre tuviera varias esposas, más de una, entonces le hubiera hecho 3 mujeres o 4 mujeres o al menos 2, pero le hizo nomás una. Y Jesucristo reitera esto de que el hombre se unirá a su mujer, no mujeres, sino a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ya no serían 2, sino una carne. Ahora, los mormones enseñan que ellos se pueden casar con muchas mujeres y que es obligatorio para ellos alcanzar el grado de exaltación y salvación, y que Dios les dijo que eso lo hicieran. Los mormones dicen que Joseph Smith batalló con esto, que no lo quería hacer, pero que como Dios lo forzó, pues lo tuvo que hacer. Imagínese usted. Cuando Jesucristo ya había dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los mormones hoy día dicen que ya no siguen la poligamia. Pero los profetas y presidentes de ellos enseñaron que esto no debía de ser así, que ellos tenían que practicar la poligamia, que era la voluntad de Dios, y que sin practicar la poligamia, sin el matrimonio plural, ellos no iban a alcanzar el grado más alto de exaltación. Y los mormones tienen que leer a sus profetas para entender esto, porque ellos lo enseñaron, ellos lo creyeron y ellos lo practicaron. Joseph Smith tuvo más de 25 esposas. Brigham Young tuvo más de 50. Y los mormones fueron fieles en cumplir esto, que hasta, pues muchos de ellos, ya saben, se fueron a México, otros se fueron a Canadá, otros se quedaron y pasaron persecución con el gobierno aquí. Pero echó tanta presión el gobierno de Estados Unidos pasando leyes en contra de la poligamia que tuvieron que dejar la poligamia, porque el gobierno de Estados Unidos pasó leyes en contra y no les quedó de otra. Era o irse a México o a otro lugar y seguir con las enseñanzas de sus profetas, o totalmente cambiar y ignorar todo lo que se dijo anteriormente por sus profetas, y fue lo que hicieron. Ignoraron las palabras de sus profetas, pero todavía están escritas, todavía se pueden ver y buscar, y hay muchas citas
que se pueden ver. Jesucristo nos dice, hermanos, que en la próxima vida no va a haber matrimonio. Los saduceos, que no creen en la vida después de la muerte, le hicieron la pregunta a Jesucristo del hombre que se casaba y se moría, y luego la mujer de él se casaba con el hermano, y luego se moría él y se casaba con el hermano y se moría. Y Jesucristo les dijo que nosotros seríamos como los ángeles y que no iba a haber matrimonio en la próxima vida. Entonces Jesucristo nos enseñó que el matrimonio es nomás para esta vida, para esta época. Ya después seríamos como los ángeles, dijo Cristo. Entonces, la religión mormona es una religión inventada por hombres que lo único que querían era acostarse con varias mujeres. Y tenían la sexualidad en la mente todo el tiempo y querían tener sexualidad de aquí a la eternidad. Es un pensamiento muy carnal y muy en contra de la Biblia, porque Jesucristo mismo, le repito, nos dijo que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, y Jesucristo mismo nos dijo que después de esta vida ya no iba a haber matrimonio. ¿Sí lo ven? Entonces, estas son dos maneras de enseñarle a un mormón cómo su religión es incompatible con la Biblia. La única cosa que puede responder el mormón es decir que la Biblia fue corrompida. Es lo que ellos tienen que decir, porque se dan cuenta de que la Biblia y sus 3 libros de ellos son incompatibles. Entonces tienen que concluir que la Biblia fue mal traducida, que la Biblia fue corrompida, y por eso es que está la contradicción. Pero esto es también otra blasfemia. Esto es algo todavía más ofensivo, decir que la palabra de Dios fue corrompida cuando Cristo mismo dijo que pasaría el cielo y la tierra, pero ninguna de sus palabras pasarían, ¿verdad? Ninguna tilde de su palabra, ninguna de sus palabras pasarían. Entonces vemos que la religión mormona es una religión falsa, y podemos hablarle a los mormones con estos 2 temas, y háganlo, hermanos. Háblenles a los mormones, muéstrenles estos versos y enséñenles, porque muchos de ellos no saben y muchos de ellos están engañados, y muchos de ellos, si supieran estas cosas, dejarían esa religión porque se darían cuenta de que no es bíblica. Ok, eso fue todo, hermanos. Vamos a ponernos de pie.